¿Cansado de pagar suscripciones por todos lados? Hoy en día nos piden pagos mensuales para casi todo, y ya sea porque no puedes afrontarlos o simplemente porque estás harto, aquí te traigo una solución. Hace unas semanas tuve un pequeño problema con Canva y me vi obligado a buscar otras aplicaciones para seguir haciendo mis miniaturas del canal. Si eres uno de mis suscriptores ya lo sabrás, pero si eres nuevo, además de invitarte a suscribirte, te diré que aquí, aparte de tutoriales, intentamos buscar alternativas gratis a programas de pago o aprovechar todo lo gratis que nos dan las herramientas premium. Ya que me puse a investigar pensé, oye, ¿y si me pongo a buscar algo que además sea gratis? Total, por probar. Entonces encontré una tremenda aplicación igualita a Canva y subí este vídeo en el que explico cómo usarla y tal. Te recomiendo verlo también, claro. ¿Dónde está el problema? En que hay gente que me dice que es la misma mierda que Canva, que tienes una cuenta gratis y una premium en la que están todas las plantillas. Eso es cierto, pero a medias. Como ya expliqué, Canva en su versión gratis tiene menos plantillas que otras aplicaciones en su versión gratuita. Por eso, después de mucha búsqueda, no encontré ni una maldita aplicación que sea 100% gratuita. A gratis me refiero que te venga con plantillas. Aplicaciones para poder editar imágenes te saco 18 si quieres. Entonces mi mente perversa me llevó a la siguiente conclusión. ¿Por qué no utilizo los recursos gratis de varias aplicaciones con planes de pago? Si Canva tiene de pago la plantilla que me interesa, quizá en otra aplicación hay una parecida que sea gratis, y al revés. En definitiva, por mal que me sepa, hay solo estas dos opciones. O no te complicas la vida y pagas, o si no, puedes utilizar esto que hago yo, que al final lo que me implica es perder 5 minutos más buscando, pero al final es gratis. Y ya te aseguro que si en un sitio no encuentras nada, en otra aplicación de las que te muestro, la encontrarás. Te muestro entonces lo que hago. Tengo una carpeta en el navegador donde he guardado las aplicaciones que te enseñaré en el vídeo. Entonces miro primero en Canva, por ejemplo, y que no encuentro la plantilla que quiero, paso a la siguiente, y así hasta que veo una que me encaja. Cuando encuentro la que me interesa, la utilizo y la descargo. Dicho esto, vamos a repasar las 5 aplicaciones similares a Canva que disponen de plantillas en su versión gratuita. Por cierto, todos los enlaces de las páginas oficiales los dejaré en la caja de descripción. Bien, la primera que vamos a revisar se llama Adobe Express. Como no, tiene su versión gratuita y la versión premium, pero simplemente estamos con la gratis. Así que, por ejemplo, vamos a buscar una miniatura de YouTube y podremos ver que funciona del mismo modo que Canva. O sea, es que la estructura en casi todas las aplicaciones va a ser la misma. Tendríamos un submenú donde aparecen, por ejemplo, aquí las plantillas. Buscamos la categoría que nos interese, por ejemplo, esta misma, y la editaríamos de la misma forma que en Canva. Todo funciona con elementos. Si quieres asegurar el tiro y no encontrarte ninguna con la estrellita, en este caso con la corona, directamente marcamos la opción de gratis y aquí a todo lo que vemos en el menú es utilizable. Si una vez que has mirado por aquí no encuentras nada que te interesa, lo que te decía, te vas a tu carpetita en Chrome, por ejemplo, y nos iríamos a la siguiente. De esta ya hemos hablado, pero por si alguien no ha visto el anterior vídeo, la vuelvo a comentar. Vista Create. Es que esta es igualita, pero igualita que Canva. Se parece hasta a los colores del menú. Lo mismo, nos iríamos al apartado de plantillas, escogemos la categoría que nos guste, venga, deportes. Igual que Canva, todo por elementos. Aquí en el vídeo lo vuelvo a repetir. Dentro de la cuenta gratuita, yo considero que aparece más número de plantillas que en la versión gratuita de Canva. Pero evidentemente, si te haces una cuenta premium aquí, pues tendrás más. Pero al final, lo que no encuentres en una, la vas a tener en otra. Siguiente. Photopea. Diosito, esto es Photoshop puro y duro, online y gratuito. Dirás, esto no tiene nada que ver con Canva. Tienes toda la razón. Pero aquí tenemos una bonita pestañita que nos pone PS de plantillas. Si abrimos esto, ¡voilá! Venga, YouTube, miniaturas o banners, y aquí lo mismo. Escogemos la que nos gusta. Aquí lo que veamos directamente va a ser 100% utilizable. Aquí no tenemos plantillas premium. Pues venga, vamos a abrir esta. ¿Qué nos interesa? Le damos clic. Y esta sí que sería un poco distinta a Canva porque está escogiendo la estructura de Photoshop, pero al final es lo mismo. Aquí en lugar de elementos vamos a llamarlo capas. Si alguna vez has tocado Photoshop, no tendrás ningún problema para poder editarlas. La siguiente aplicación se llama The Scene Wizard. Aquí crearíamos un nuevo proyecto con las proporciones que nos interesen y lo mismo. Aquí en el apartado de la izquierda, en el submenú, veremos que aparece la pestañita de templates de plantillas y todo lo mismo que las otras aplicaciones. Escogemos la que nos interesan. Aquí me preguntaba si quería cambiar la medida a la plantilla, le he dicho que sí. Y lo mismo, elementos o capas, como quieras llamarlo. Y todo editable. Y la última del vídeo de hoy, Easel Templates. También, mismo estilo que las anteriores. Vamos por ejemplo a la categoría de redes sociales
Seleccionamos la subcategoría en este caso, escogemos la subcategoría que nos interese y escogiendo la que mejor nos venga, le damos a editar, diseño y ale, a trabajar de la misma forma que las anteriores. Mira, esta es diferente, aquí lo tenemos en la derecha, pero si veis el submenú yo creo que hasta repiten iconos. Pero bueno, a caballo regalado es lo que hay, no nos quejaremos. Lo mismo, todo funciona por elementos y es lo mismo que Canva. Así que ya sabéis, ahora no tenemos excusa, que si la cuenta premium, que si no quiero pagar, que si es que la de Vista Create también es de pago. Te acabo de ofrecer en un vídeo de 5 minutos miles de plantillas gratuitas, eso sí, en 5 aplicaciones, pero miles de plantillas. Así que te recomiendo que le eches un ojo, si no quieres pagar, claro. Espero que este truco y estas aplicaciones gratis, entre comillas, te sirva para poder crear tus proyectos sin gastarte un euro y creo que con resultados bastante profesionales. Sin nada más que decir hoy, nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¿Te ha gustado este vídeo? Dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!